Bien, yo tengo el gustazo de presentarles ahora a un grupo de investigadores, colegas de acá de la Escuela de Historia. Y voy a presentar a los cuatro. Está con nosotros acá el doctor Guillermo Zúñiga Diegues, que él es doctor en Filosofía y Educación, con una maestría en Educación y una licenciatura en Historia y un profesorado en Enseñanza Media en Historia y Ciencias Sociales, con un posgrado en Currículum. Es candidato a postdoctorado en Ciencias, lleva 47 libros escritos, es docente titular 12 de esta escuela, docente en posgrados en la Facultad de Derecho y en la Universidad Regional. Y ha sido merecedor de la Orden Antonio José de Irizarry en el grado de Gran Cruz. También han trabajado en conjunto con Justo Castillo Galindo. Él es licenciado en Historia, profesor en Enseñanza Media de la Historia y Ciencias Sociales, profesor titular 12 de esta Escuela de Historia y de la EPFEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y ha impartido cursos en la Facultad de Economía, Ingeniería y Escuela de Trabajo Social. Él recibió la Orden de la Casa de la Cultura de Huehuetenango. También está Andrea Monroy, quien es máster en educación, licenciada en historia y profesora para la enseñanza media en historia y ciencias sociales. Tiene varias investigaciones y docencias en la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad Rafael Landívar, y coordina la unidad de planificación de la Escuela de Historia. Y también Lisa Gámez, quien es profesora en enseñanza media en historia y ciencias sociales y está en proceso de tesis para obtener el grado de la licenciatura en historia. Es investigadora en el proyecto de plazas, residencias y tumbas. Y hoy hará la presentación de su ponencia el doctor Guillermo Zúñiga. Así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, qué gusto saludarles y poder encontrarnos por acá. Ya estaba nerviosa porque no veía al doctor Zúñiga, pero me parece que está presencialmente en la escuela de historia, ¿verdad? Eso es, Así ya es, estaba por yo acá. nerviosa. Sí, qué Sí, por aquí alegre. está. Pues yo les saludo desde la Biblioteca Central de la misma universidad. Estoy en una actividad que nos han convocado y pues me salió un ratito para poder estar presente en esta actividad que con mucho orgullo y para mí pues siendo un honor poder presentarles a continuación. Déjenme contarles que este trabajo de investigación se titula justamente Plazas, residencias y tumbas de personajes ilustres del siglo XIX en Guatemala, su metodología e importancia. Y así como Claudia nos fue presentando hace un momento, somos varias personas las que colaboramos en este proyecto, siendo fundamentalmente los dos investigadores centrales, el doctor Guillermo Zúñiga y el licenciado Justo Castillo. Han habido una serie de actividades en donde esta investigación se ha ido presentando. En octubre recientemente tuvimos también la oportunidad a través de esta investigación de poder restaurar la tumba de Alejandro Marure en el Cementerio General y colocar una plaqueta, pues también en alusión a la importancia que tiene esa primera cátedra de historia que él dictó hace ya muchísimos años y que de alguna manera marca un antes y un después para la ciencia histórica en el caso guatemalteco. Así que en esta mañana, pues me complace presentar a mis colegas y también ir haciendo las veces de ir moderando esta actividad. Doctor Zúñiga, licenciado Justo, qué gusto poder verles y saludarles a unos cuantos metros de distancia en este momento, pero que la tecnología pues nos permite esta conexión. Quisiera entonces iniciar concretamente con una pregunta para que las personas que nos están acompañando a través de esta transmisión pues puedan enterarse acerca de este proyecto. Como ya les comentaba, el proyecto se titula Plazas, residencias y tumbas de personajes ilustres en el siglo XIX en Guatemala, su metodología e importancia. Así que yo les pediría inicialmente que nos puedan contar acerca de este proyecto,
por favor, para poder tener un antecedente previo e ir platicando fundamentalmente de los hallazgos, que se empezó con una cosita muy chiquita y que ha ido creciendo exponencialmente. Bienvenido, doctor Zúñiga, licenciado Justo. Gracias, Claudia y Andrea. Qué gusto el estar acá transmitiendo y a todos quienes nos sintonizan. Saludes especialmente a Diego en Colombia. Fue un privilegio el poder compartir en Cuba en el evento recién realizado que nos dejó muchas enseñanzas y todavía no terminamos de asimilar toda esa grandeza, pero esperamos verlo plasmado acá en el trabajo y definitivamente nos deja grandes retos porque realmente lo que vimos a nivel de administración, gestión y patrimonio de los cementerios podemos considerarlo como realmente algo grande, algo que nos guía, que nos desafía. Y a veces hasta nos da un poco de pena compartir lo que nosotros tenemos acá como cementerio general. Entonces rápidamente vamos a tratar de hacer un conversatorio acá con mi colega Justo Castillo para ir desarrollando un poco. Les contamos que este proyecto tiene tres áreas: plazas, residencias y tumbas. Vamos a concretarnos en esta oportunidad en lo que son las tumbas, los hallazgos, un poco de la metodología y lo que se ha avanzado y lo que esperamos alcanzar. Eh, el cementerio del Sagrario, como se ha expresado en ponencias anteriores, fue uno de los primeros en lugares de entierros en el país, en la ciudad. Funcionó hasta 1832, donde se trasladó al hospital, al cementerio del Hospital San Juan de Dios y estuvo vigente hasta 1881. También como en todas las ciudades se realizaron entierros en las catedrales, especialmente en la Catedral Metropolitana. Estas tumbas se pueden visitar cada 1 y 2 de noviembre de cada año, luego permanecen cerradas. Ahí están enterradas grandes personalidades. Entonces, en nuestro papel como historiadores, nosotros leemos bastante, nos documentamos y las tumbas que buscamos de los ilustres, ya hemos hecho un recorrido bastante grande a nivel de investigación, a nivel bibliográfico. Entonces, es una riqueza de personalidades las que podemos encontrar y ubicar de qué se trataron y seguir ampliando en las investigaciones que realizamos. El Hospital General San Juan de Dios lleva hasta 1871, 81, es el lugar en donde se enterraron a grandes e ilustres personalidades. De todo esto ya no queda ningún vestigio. Prácticamente, al igual que el Sagrario, esta área ya está urbanizada, ya está construida y no quedan resabios ahí de lo que fueron las tumbas. Todo eso está enterrado. Entonces, las personas que lograron los restos, que lograron sacarse acá para ser trasladados al cementerio general, es lo que nos ocupa para seguir porque todavía no se cuenta con una identificación precisa y eso dificulta bastante su ubicación. Les contamos que sí está el primer entierro, la tumba de Ignacio Zamora. Fue la persona enterrada en el Cementerio General de Guatemala en 1882 y esta se mantiene en buen estado. De las pocas, ¿verdad? Pero está en buen estado y es una de las más visitadas acá en el cementerio. Entonces acá con mi colega Justo Castillo, él nos puede compartir sobre la trascendencia, la importancia que tiene esta investigación a nivel, podríamos decir, nacional e internacional. Sí, gracias. Muy buenas tardes aquí para todas y todos. Sí, la verdad es de que creo que esta cuestión de los cementerios aquí en nuestro país se ha trabajado muy poco. Y nosotros iniciamos este proceso, realmente este programa, a raíz justamente de la búsqueda de la tumba de eh, Antonio José de Irizarry. Nunca nos imaginamos hasta dónde íbamos a llegar con esto, ¿verdad? Inicialmente nuestro objetivo era
encontrar esa tumba. La ubicamos al final en un estado lamentable, como se encuentran muchas, por supuesto. Y pues enseguida nos dimos a la tarea. A la par justamente encontramos la tumba de Domingo Estrada. Se puede ver las condiciones, las letras, o sea, las identificaciones fueron robadas y ahí se identifican solo por las sombras, nada más, ¿no? Entonces, al encontrar a Domingo Estrada ahí, pues bueno, nos da otras pistas, ¿no? Domingo Estrada, un gran escritor, literato, diplomático, amigo muy particular de José Martí. Incluso nos encontramos recientemente el hecho de que él escribió un libro justamente sobre José Martí. Y entonces, pues empezamos a ubicar tumbas de otros personajes. Por ahí nos dimos a la tarea, nos encontramos los nombres de Fernando Cruz, María Cruz, y así sucesivamente, Ramón Antonio Salazar y el gran Alejandro Maruri, ¿no? Era que quien, por cierto, acabamos de hacer una actividad en el cementerio, un remozamiento mínimo de su tumba y una placa de agradecimiento por parte de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. De tal forma, pues, que hacia donde vamos es hacia la recuperación, ¿no? De alguna manera, hasta donde nos sea posible, de estos personajes ilustres, básicamente por su trayectoria, ya sea política, diplomática, literaria, periodística, musical, etcétera, etcétera, y que creemos que vale la pena rescatar, no solamente por las personalidades en sí, sino que es necesario un rescate del cementerio como tal, ¿verdad? Claro, este es un proyecto ya más a largo plazo, pero somos optimistas de poder hacer algo al respecto. Gracias. Andrea, por favor. Muchísimas gracias. Y en este sentido, para quienes quieran, tengan interés en ver este reconocimiento, homenaje y puesta de esta placa y un pequeño remozamiento, como nos decía el licenciado Justo, de la tumba de Alejandro Marure, pueden verlo en nuestra página de Facebook o bien dirigirse directamente al cementerio. Ahí van a encontrar ustedes, además, ¿verdad? Este importante trabajo que se realizó desde este proyecto. Siguiendo la línea del cementerio general, colegas, para ir aterrizando en él y además invitar a nuestra audiencia a que pueda reconocer este como un espacio indudablemente de reconocimiento de personajes, pero también de reivindicación de lo que se ha realizado. ¿Cuáles son los sitios en donde se ha ubicado o que están ubicados en el Cementerio General de Guatemala y que ustedes han ido determinando a través de este proyecto? Sí, es lamentable, como se expresaba, encontrar las tumbas en las condiciones tan precarias, prácticamente convertidas en un basurero, un lugar sin ninguna seguridad ni vigilancia. Entonces, esto eh, cada vez que vamos, por ejemplo, este es el espacio donde estuvo destinado para el Panteón de los Guatemaltecos Ilustres fallecidos en el exterior, entre ellos don Antonio José de Irizarry, Domingo Estrada, y quedó la placa para repatriar los restos de Enrique Gómez Carrijo. Y ante esto hemos llegado a una conclusión: qué bueno que no lo trajeron, porque para estar en esas condiciones tan lamentables, mejor que se queden donde están. eh, Nada menos que en, en, en París, ¿verdad? Y vemos nosotros con mucha tristeza. Hemos, ante todo, de lo más crítico, también la indiferencia de las autoridades. No hay atención, no hay dedicación, no hay prioridad en tratar de mejorar todo esto. Aquí es un descuido y abandono total. Hemos recurrido acá en este caso con la Embajada de Chile, quien el embajador anterior sí estuvimos con muy buena comunicación, participando en actividades, porque Irizarry fue uno de los ilustres eh, guatemaltecos, podemos decir el más ilustre del siglo XIX, pero lamentablemente desconocido total en su propia patria. Entonces, no puede ser ante eso, pues fue director supremo de Chile, embajador de Chile en Londres, embajador de Guatemala en Estados Unidos y simultáneamente embajador de Guatemala, El Salvador y Nicaragua y otras atribuciones más. Y lamentablemente, pues, por lo menos dentro de las buenas noticias localizamos la casa. Hoy dije no vamos a hablar de residencias, pero esto sí es importante, porque es un sitio donde todos pasamos muchas veces y nadie sabe que ahí fue la vivienda de señor Irizarry.
Esta es la segunda tumba más visitada en el cementerio general, la tumba de Gustavo Rufino Barrios. La conserva el ejército, o sea, un héroe para el ejército y algo, personaje muy discutido y tal vez poco valorado por el resto de la población. Eso es toda una discusión, un tema histórico. Pero hasta la misma tumba de Barrios, la reja metálica fue robada. Y entonces esto es un saqueo tremendo, pues. Esta es lo que queda, la tumba de lo que fue su hijo, Venancio Barrios. Y cuando vemos estas situaciones, la tumba del gran poeta Ismael Serna, da tristeza. Les hemos hecho llamado a la comunidad de Chiquimula, en donde el Parque Central lleva su nombre. Hay un busto ahí dedicado a él y no, hasta la fecha no se han ocupado. Esa tumba se va a caer. Esto es un deterioro tremendo. También en el proyecto estamos clasificando por presidentes, diplomáticos, literatos, escritores y científicos, músicos, etcétera. Y vemos las condiciones paupérrimas. Aún con Honduras encontramos la tumba de Luis Bográn, considerado uno de los mejores presidentes de Honduras, en condiciones desastrosas, lamentables, y tampoco se ha hecho nada al respecto. Y solo voy a enseñar esto que mencionaba André. Esta era la tumba del insigne, es la tumba del insigne Alejandro Marure. Así se encontraba, en un abandono total, con grietas, un deterioro absoluto. Y en el proyecto nos decidimos por nuestra cuenta restaurar esa tumba. Ha sido la primera, esperamos que de varias. Y tal vez ya las autoridades viendo un poco esto le pongan un poco de atención porque sí consideramos como un desastre y una debacle nacional el poco interés que existe hacia el cementerio, en donde no hay un archivo organizado, no hay una documentación específica, no saben nada de nada. Entonces prácticamente uno, si quiere tener alguna información, mejor va con los limpiadores de tumbas y con esa gente que se mantiene ahí, que en la medida de sus limitados alcances, pues pueda darnos algunas ideas. Licenciado Castillo. Sí, la verdad es de que la idea ya con todas las tumbas que hemos identificado, pues es tratar de, digamos, de hacer los contactos respectivos hasta donde sea posible, ¿verdad? Para iniciar algún proceso, ¿no? ¿Verdad? De rescate, valga la redundancia, del cementerio en alguna medida, ¿no? ¿Verdad? Consideramos que este cementerio puede ser está, y si no estoy mal, está declarado como patrimonio, ¿verdad? Patrimonio nacional, pero qué lujo de mantenimiento de patrimonio, ¿no? Yo creo que debe hacerse honor a eso, a esa denominación justamente, ¿no? Y pues tenemos que rescatar parte de lo que ya se explicó acá, seguir buscando otras tumbas. Creemos que hay tumbas también muy importantes, por ejemplo, que aparecen unas tumbas que consideramos fueron de personajes significativos, pero no tienen identificación, es muy difícil. Y con los archivos del cementerio, pues estamos un poco peor también, ¿verdad? Entonces, la verdad es de que a veces hay que hacerlo tumba por tumba, a veces con el apoyo de los mismos trabajadores, como ya se decía, ¿verdad? Del mismo cementerio, pero reiterando, la idea es de alguna manera ir rescatando, ¿verdad? Yo creo que el siguiente paso ahorita sería por lo menos lograr la identificación y la limpieza de este sector donde están los hombres ilustres fallecidos en el extranjero, donde está justamente Antonio José de Irizarry, y de alguna manera también el rescate lograr la identificación, ¿verdad? O poner la identificación de donde suponemos, ¿verdad? Por todos los elementos encontrados, que está enterrado José Cecilio del Valle, en la tumba de la familia Valle Mateo, ¿verdad? Entonces, creo que sería una de las primeras cuestiones. Por supuesto, esto creo que es una cuestión a largo plazo, porque si no contamos con el apoyo de instituciones a título personal, nos va a costar mucho más indudablemente, pero pues, yo creo que algo se puede ir haciendo. Y esa es nuestra intención. Muchísimas Gracias, Andrea. gracias. Sí,
Bueno, los tres que estamos ahorita y Lisa también que no se encuentra en este momento, pero que pertenece al proyecto, somos profesores y profesoras. Y sabemos la importancia que tiene más que el enaltecimiento del personaje, el reconocimiento de lo que han ido aportando, digamos, a nuestra historia en general. Y creo que ahí podemos identificar la importancia que tiene un proyecto como este. Así que yo les quisiera preguntar, por favor, ¿cuáles son las tumbas trascendentales que hasta este momento ustedes han ido identificando desde que inició el proyecto? Por favor, si nos pueden contar. Sí, hemos ubicado como 50 tumbas y todas las consideramos trascendentales. Ahora, en función de personajes más conocidos, un poco los que hemos venido desarrollando. Por afuera del cementerio hay un caso bien interesante. El doctor Mariano Gálvez, en su tiempo de los grandes ilustres, doctor en Derecho Canónico y doctor en Derecho Civil. Esa misma titulación tuvo José Cecilio del Valle. Él fue jefe de Estado en Guatemala 1832 a 1838. Luego sale al exilio en México, hay muchos datos interesantes ahí. Muere en México, es enterrado en México y es repatriado a Guatemala. La Universidad de San Carlos pidió sus restos. Y estos, increíble, pero nos encontramos con que muy pocas personas conocían este dato. ¿En dónde se encuentra la tumba de Mariano Gálvez? No se sabía y muchas autoridades que lo ignoran. Se encuentra en el auditorium principal del MUSAC. Entonces, en los documentos se dice que la lápida se había extraviado, se la robaron. Una lápida de mármol de Carrara, la encontramos a una cuadra de ahí, muy cerca, en el Museo de Historia Natural, ahí está la lápida. Entonces la pregunta es si ahí debería estar, seguir o trasladarla en donde realmente está su tumba. Este año se cumplió el centenario de la traída de los restos de Mariano Gálvez. Tratamos de apartar la fecha del 27 de noviembre para honrar, para conmemorar, para colocar una placa aquí en su tumba. Pero las autoridades de la universidad tienen ocupadas todas las fechas y lo vamos a hacer hasta en enero, porque es justo, es digno que este acontecimiento no pase por alto. Y así como esto, digamos, hablamos a la de tumbas, José Joaquín Palma, la trayectoria de tan ilustre personaje, nada menos que el personaje que escribió la letra del himno nacional de Guatemala y participó, no podía hacerlo porque era miembro del jurado, participó como anónimo, eso fue en 1897, 98 y luego hasta 1910 cuando él ya se encontraba muy enfermo, solo a un amigo le había confiado, quien era Anónimo, porque Anónimo ganó ese certamen y él, ya viendo que Palma estaba muy enfermo, salió a luz pública su identidad. Se concentraron en su casa en las afueras, una, la orquesta del Conservatorio Nacional, músicos ilustres, talentosos, estudiantes, de cantar el himno nacional, le colocaron una corona de laurel con incrustaciones de plata y oro. Él ya no podía hablar, solo derramó lágrimas y al día siguiente falleció. Fue enterrado en el Cementerio General de Guatemala hasta 1951, en que fue repatriado a Cuba. Conocimos su tumba en Bayamo, fue uno de los puntos sobresalientes de este viaje, pero la tumba no está identificada. Estamos muy cerca ya de dar con esa tumba, ya contactamos con una de sus descendientes y esperamos muy pronto tener ya esta certeza. Aquí aparece la casa que lamentablemente la placa fue invisibilizada. Esto lo ocupa un banco. Pintaron el banco, pintaron las paredes y pintaron la plaqueta. Ese es un atentado enorme, triste, que ocurre en nuestro país. Y honrando estos personajes, aquí está la tumba más conocida, la más visitada en el cementerio general, la tumba de María García Granados, la niña de Guatemala, José Martí. Sí, bueno, con lo que inicialmente planteaba Andreita, ¿verdad? Sobre los personajes, la verdad es que es difícil discernir
quién es más importante que quién. Lo fundamental en este caso es de que nosotros tratamos de rescatar a los personajes por sus quehaceres, por su trascendencia, por su participación en términos generales en la historia de Guatemala, sin caer, por supuesto, en el culto a los héroes. ¿Verdad? En eso sí estamos nosotros bien, bien claros, ¿no? Y obviamente el caso de Martí es un caso excepcional, particular, que une a Cuba y a Guatemala, indiscutiblemente, ¿no? Eh, pues hemos conocido mucho de Martí por alguna documentación que hemos adquirido recientemente gracias al embajador de la República de Cuba. Pues bueno, la tumba de Martí en el cementerio de Santa Ifigenia es una cuestión impresionante, ¿no? Donde está presente de alguna manera Guatemala, está el escudo y bueno, yo creo que una tremenda gran diferencia en ver estas imágenes de este cementerio con el Cementerio General de Guatemala. En ese sentido, uno dice, bueno, al final, en el caso de José Joaquín Palma, que tiene un gran monumento también en una de las calzadas principales de Bayamo, uno dice, bueno, qué bueno que lo repatriaron a Cuba, porque aquí no sabemos en qué circunstancias, ni hemos encontrado la tumba hasta este momento. Sí, ya para ir finalizando, creo que ya nos van a sacar la tarjeta roja del tiempo. Andrea, por favor. Creo que nos ha quedado en general de manera clara, pero me gustaría que precisáramos en la finalidad que este proyecto tiene. Justo esto que mencionaba el licenciado, justo es trascendental. No es el culto a los héroes en sí mismo, pero sí se ven cuestiones patrimoniales de respeto, de conocimiento, además, de quienes han ido construyendo eh, historia en nuestro territorio. ¿Cuál es la finalidad de este proyecto, colegas? Y con eso cerramos. Y descubrir muchos hallazgos, aspectos que incluso no están escritos, información que ahí permanece. Nosotros fuimos al cementerio Colón en La Habana y ahí encontramos las tumbas de dos ilustres guatemaltecos. Manuel Galich, que está enterrado en el Panteón de los Foráneos Ilustres, nada menos que a la par de los padres de José Martí y Guillermo Toriello Garrido. Y al ver el historial de estos personajes, uno se queda admirado. Recibieron varias condecoraciones, incluso la más alta que otorga el gobierno de Cuba, y se las entregó Fidel Castro. Guillermo Toriello Garrido fue una personalidad trascendental en varios países, entonces sería largo dar a conocer su currículum y toda su obra. Acá vemos la tumba de José Joaquín Palma en Bayamo, y aquí es un concepto que manejamos como tumba monumento, en donde se da a conocer esta trayectoria. Algo interesante es que esperamos en el cementerio general, no que lo conviertan de la noche a la mañana en un museo, porque ¿qué va a exhibir en un museo? Solo tristezas y basura. No, hombre, ahí hay una riqueza muy grande y es un insulto contra las grandes personalidades que se hallan ahí enterradas y sus familiares. Entonces, eso se tiene que restaurar, que hacer un llamado de conciencia y trabajar con las autoridades para que esto se rescate, pues. Y también lo mismo, una administración con visión, algo distinto, algo diferente a lo que realmente podemos contemplar. Este es una tarea grande. Fíjense que incluso un récord, un plano, algo que vimos así a nivel electrónico en Cuba nos llamó la atención, como para las visitas de los escolares, de universitarios, de personas o de turistas, pues sea fácil poder ubicar los lugares de estas tumbas con la trayectoria de lo grande, lo trascendente que hicieron estos personajes que permanecen en el anonimato y un montón de tumbas invisibilizadas. Entonces, en todo este recorrido, nos sorprendemos, por ejemplo, al haber encontrado la tumba de Francisco Durini, que se hallaba perdida. El mejor escultor del mundo falleció en 1920, está enterrado en el Cementerio General, una tumba que estaba desaparecida. La tumba de Paco Pérez, increíblemente estaba desaparecida.
la luna de Xelajú se conoce en todo el mundo por este insigne escritor, del cual no hay mayor atención. ¿Qué pasa con la comunidad de Quetzaltenango, con la Casa de la Cultura o de Huehuetenango? Tienen que repatriar esos restos, porque no es posible que continúe esa indiferencia histórica, ese es nuestro llamado. Entonces hay mucho por hacer porque no es solo el cementerio general, esto lo estamos pensando a nivel de todo el país y en los años que nos quedan por vivir, creo que algo podemos hacer. Don Justo. Sí, gracias. Creo que la idea es esa, pues, de una contribución a la historia, ya no únicamente desde la perspectiva puramente de los libros, de las lecturas, sino un contacto de alguna manera material, ¿verdad? Con las tumbas, el poder hacer actividades con estudiantes en un momento dado que esto se mejore, en el que ya no solamente se conozcan a los personajes, los procesos históricos, sino de alguna manera conocer a los personajes dentro de los procesos históricos, por supuesto, pero también, bueno, aquí está la tumba, aquí está enterrado el individuo, en esta casa vivió, aquí hay un monumento, ¿verdad? Entonces, creo que la idea es esa, pues, ¿no? O sea, enriquecer la historia, nuestra historia, a partir, ¿no? Del conocimiento y el rescate de todas estas cuestiones materiales que creo yo que harán una historia mucho más dinámica, mucho más interesante, más comprensiva y que nos vinculemos concienzudamente hacia ella. Sí, y para ir finalizando, eh, tendremos que ir donde se tenga que ir. El otro año estamos esperanzados en volver a Cuba. Hay mucho que hacer en el cementerio de Colón. Físicamente todavía no habíamos podido ubicar la tumba de Guillermo Toriello Garrido, pero ya nos enviaron las coordenadas, ya se encontró y tenemos muy buena vinculación con la historiadora y administradora del cementerio general del cementerio Colón, la licenciada maestra Larisa Céspedes, así como con el historiador de Bayamo, Ludwig Fonseca, y otras personalidades del Centro Martiano con las cuales estamos en contacto, porque esperamos encontrar la tumba de Mateo Antonio Marure, personaje, podemos decir, de los que les cabe el calificativo de próceres de la independencia de los pocos, una alta personalidad, el padre de Alejandro Marure. Entonces, seguimos en esto y hay un personaje, Mario Carranza Rivera, se lo recomendamos. El libro lo pueden buscar y bajar en internet. Se llama Mis dos patrias. Se acaba de presentar. Un guatemalteco, tiene más de 94 años, que luchó en la Revolución de Cuba a la par de Fidel Castro, de Raúl del Che, de Camilo Cienfuegos. Y ese libro es una joya, un testimonio trascendental, y el hombre está vivo. En el momento que él muera, estamos seguros que Cuba sí reconoce a sus grandes personalidades, y este hombre tiene un espacio muy singular, muy especial en el cementerio de las Fuerzas Armadas. Así que agradecemos este espacio, muchos saludos para todos ustedes y nuestra comandante Claudia también por habernos dado este espacio y este tiempo para poder compartir. Gracias. Muchísimas gracias, entonces, colegas, y gracias, Claudia, también por este espacio y por la organización de este evento tan importante. Tengan una feliz tarde. Mm. Así que por el momento vamos a dejar la transmisión por acá. Había llegado alguna pregunta para Miguel, pero, Miguel, estás ahí, perdón. Entonces, si me permites, para cerrar en el próximo minuto, creo que había alguien, perdón, que te hacía una pregunta en específico a ti, pero en general están diciendo que son ponencias o presentaciones muy interesantes, pero a ti, Miguel, preguntaron específicamente en una diapositiva qué personaje presenta el escriba de la imagen superior derecha en la antepenúltima diapositiva. Creo que tendrás que ver o algo así, y no sé si quieres responderlo por acá o si le respondes ahí en el YouTube. Una respuesta muy rápida.
representa aquello que es una imagen de un mono. ¿Es un mono sagrado? Por supuesto que sí. Em, Normalmente sabemos que ese mono sagrado en las representaciones iconográficas puede aparecer sin duda alguna con otro mono le acompañando. Entonces, em, si tuviéramos que elegir qué personaje es este, si estuviese a nuestro alcance, de alguna forma hace también referencia quizá a una pareja de em, dos, dos artistas, dos escribas, que más tarde en el contexto documental vamos a tener, por ejemplo, esa narrativa en el Popol Vuh, donde miramos los hermanos de la segunda pareja de hermanos gemelos que son precisamente monos también y que se transforman en monos y que tienen siempre ese contacto con el mundo de las artes, con el mundo del conocimiento y muchas de las veces el mono tiene toda esta representación y tiene todo este vínculo con ese mundo eh, de la arte porque por naturaleza parece que fue esa la decisión. Am, por veces es necesario también hacer notar una cosa, que no me ha dado tiempo para explicar eso, pero ni siempre vamos a ver como representación del escriba monos. Por veces en la posición del mono podemos encontrar un conejo. Entonces, por eso, en aquel momento específico, en aquella imagen específica, eh, el porqué del mono es porque muy probablemente debe representar entonces esa pareja de monos que siempre están asociados con el mundo de los artistas y que más tarde lo vamos a encontrar. Entonces, probablemente debe ser eh, Vukub Schwen o Hun Schwen, uno mono o sete mono o algo así. Espero poder haber aportado un poquito más. En todo el caso, si mientras en el decorrer de los días me voy acordando de algo más, tendré todo el placer en pasar por el vídeo en el YouTube y agregar más alguna información. De acuerdo, gracias, Miguel. De nada, Y un Dieguito, gustazo. algunas palabras para el cierre de esto, para que nos vayamos al receso, al almuerzo, ¿Ah? para Diego. Ah, Está sin micrófono, Diego. Ya sí, ya sí. Ya. Ahora. Entonces, que ahí veíamos en el chat. Claro, hay desesperanza, pero así empezamos. O sea, les decía, el cementerio de San Pedro de Medellín, el cementerio de los sicarios, la gente le da miedo ir. Y es un espacio de ciudad totalmente puesto en valor, muy visitado. Eh, entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar en conjunto. Las comunidades se apersonen de sus muertos, así como lo hacen en el Día de Muertos de sus rituales. Entonces, volvamos a conectarnos, que esos espacios funerarios se conecten, que nosotros como investigadores trabajemos en red y en llave. Miren lo bonito que nos estaban contando los colegas, cómo ya esa integración con los amigos cubanos nos está dando fruto. Las experiencias que tenemos a lo largo de Iberoamérica pueden ser útiles y me sueño poder acompañarlos, que inauguremos juntos esa placa que redescubrieron. Bueno, no se la habían robado, no estaba mal ubicada, perdida, porque claro, cuando no se logra transmitir y no se entiende para qué, sencillamente o la arranco y mejoro, o como pasaba también con la otra placa, la pinto, porque no tenía ni idea qué fue lo que hice, ni siquiera me di cuenta que estoy haciendo algo mal. Entonces la tarea es grande, pero no haya desesperanza, realmente ya empezamos a trabajar en conjunto y esta red guatemalteca lo que va a hacer es crecer. Cuentan con nosotros desde Iberoamérica. Un saludo grande desde Medellín, Colombia, y felicitaciones. Un abrazo a todos los colegas y amigos.